Bienvenidos a Palabra de Fe con el pastor Jorge Martínez. Reciba un mensaje que lo impactará con los principios de la palabra de Dios. Él quiere llenarlo a usted y a su familia de amor, fe, visión y prosperidad. Bienvenidos y gracias por sintonizar Palabra de Fe, el programa del Centro Cristiano Nueva Visión. Su anfitrión, el pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Palabra de Fe es un programa cristiano basado únicamente en los principios plasmados en la palabra de Dios. Los mensajes del pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Lo invitamos a compartirnos lo que Dios ha hecho en usted. Escríbanos a nuevavisioncolima@hotmail.com y cuéntenos. En el Centro Cristiano, pues hemos hecho esta noche especialmente para ustedes, aquellos que necesitamos ver el mover de Dios y el poder de Dios en las vidas. Esta noche es una noche de fe. Dile al que está a tu lado, esta noche es una noche de fe. Y tienes que estar listo, porque la fe mueve las montañas. Y esta noche vamos a dar la palabra. Al final estaremos orando por algunas peticiones, algunas necesidades. Vamos a unir nuestra fe a la fe de ustedes. Vamos a creer juntos que Dios tiene poder para hacer cosas grandes. Y yo quiero en esta noche abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8. San Mateo, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Dice así, San Mateo, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Levanta tu mano en esta noche y vamos a orar juntos. Vamos a decir juntos, repite conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y hoy he leído mi Biblia y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida. Y todos decimos, a ver, no los oí, y todos decimos, muy bien. Cuando tú dices amén, tú estás diciendo así sea por siempre. Eso significa la palabra amén. Entonces Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Y miren algo interesante que yo estaba viendo. Mateo es el primer evangelio que registra la vida de Jesucristo, ¿sí? Nosotros vamos a ver en los primeros capítulos, habla acerca de su nacimiento, después habla acerca de su doctrina, hasta el capítulo 7, y luego viene el primer milagro que hace Jesús, de los primeros milagros, ¿sí? El primer milagro que hace Jesús en este evangelio es precisamente un milagro que hace para una mujer. Esta mujer es la suegra de Pedro. ¿Cuántos sabían que Jesús oró por la suegra de Pedro? Aquí lo dice en la palabra de Dios en este evangelio, ¿sí? Ella tenía una fuerte fiebre y Jesús reprendió la fiebre, la tocó de la mano, su fiebre pues fue quitada, y dice la palabra de Dios que enseguida se levantó y empezó a servir a Cristo, ¿sí? Y de ahí llegamos al capítulo 8, ahora vamos a ver un milagro muy grande, una sanidad muy grande acerca de un hombre que vino con una necesidad. Y a mí me llama la atención algo muy importante aquí. Voy a leer desde el versículo 2 del capítulo 8, dice que vino un leproso. ¿Vino un qué? Leproso. No sé cuántos de ustedes conozcan lo que es la lepra. A ver, levante la mano si alguien conoce lo que es la lepra. Levante su mano. La lepra es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad donde la carne se empieza a caer. ¿Cuántos sabían eso? Donde la carne empieza a carcomerse. Es una enfermedad muy fea. Bueno, en la época de Cristo, la lepra no se curaba. No había tratamientos. Hoy día hay tratamientos para curar la lepra.
Pero en la época de Cristo no existía ningún tratamiento, no había medicina que pudiera curar la lepra. Entonces, imagínate, una persona, un hombre, una mujer que tenía lepra estaba condenada a morir. No había humanamente la posibilidad de que se le quitara la lepra. Solamente la intervención de Dios, un milagro, podía ser posible que la lepra desapareciera. Y fíjate, aquí vamos a ver algo muy interesante, que el leproso, cuando viene este hombre leproso, se presenta con Jesucristo y hace tres cosas, ¿sí? Número uno, dice que vino a Jesucristo. Di conmigo, vino a Jesús. Él en medio de su necesidad vino a Jesucristo. Esta noche a lo mejor tú traes una necesidad y has venido, te felicito. Ese es el primer paso para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. La Biblia dice que aquí vino un leproso. El leproso vino. Número dos, dice la palabra de Dios que se postró ante él. Y número tres, él dijo algo muy interesante. Él dijo estas palabras, dijo, si quieres, puedes limpiarme. A ver conmigo, si quieres, puedes limpiarme. Esta noche quiero hablarte acerca del tema, si quieres, Dios puede. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres, Dios puede. Dice la palabra de Dios que estas palabras le dijo el leproso, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Pero fíjate, ¿quién era en la época de Jesús un leproso? Te voy a hablar de cuatro cosas del leproso. Número uno, su condición física. Dijimos, su condición era muy mala, era una persona muerta en vida. Un leproso era un muerto en vida, ¿sí? Era una muerte lenta, se caía la carne poco a poco, ¿sí? Esto hacía que su condición social, pues imagínate ver un leproso y saber que la lepra se pega. ¿Tú qué harías si al lado de tu silla estuviera una persona leprosa que sabes que te puede pegar la lepra? ¿Qué harías inmediatamente? Lo abrazabas, lo saludabas de beso. ¿Qué harías? ¿Qué harían? Se quitaban, ¿no? ¿Sí o no? No, ustedes qué bárbaro, ustedes son puros ángeles aquí, ¿sí? Generalmente la gente se quitaría. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál era la condición social? Era rechazado. Di conmigo, rechazado por la sociedad. Era perseguido también por la sociedad. Nadie quería un leproso. Si la lepra no se curaba, nadie quería. Imagínate, la persona que tenía un novio que sabía que tenía lepra, ¿qué crees que hacía esa persona con su relación de noviazgo? Pues la rompía. Nadie quería un leproso, ¿sí? De hecho, vamos a ver que en el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley del leproso. Vamos a ir al libro de Levítico, en el capítulo 13 del libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Yo quiero que tú observes en el pueblo de Jesús cómo se veía un leproso. Había una ley en este libro de Levítico que hablaba acerca del leproso. Y en el versículo 1 del capítulo 13 dice, habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 2, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, a uno de sus hijos, los sacerdotes. Versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Fíjate, dice la palabra de Dios, había una ley que cuando la lepra era detectada en alguien, dice esta parte de la palabra de Dios, se hacía una prueba, se veía, se revisaba si estaba hinchado, si había erupción, si había mancha blanca, si había una llaga, se declaraba lepra. ¿Y qué pasaba? Bueno, tenía que ser llevado al sacerdote. Sacerdote sabía de estas cosas, el sacerdote. Todos los descendientes de Aarón, hermanos de Moisés, estaban capacitados para poder detectar la lepra. Y entonces dice que cuando una persona se llevaba con el sacerdote y el sacerdote decía efectivamente es lepra, dice que el sacerdote lo declaraba inmundo. Di conmigo, inmundo. A ver, di conmigo, inmundo.
¿Qué significa inmundo? ¿Qué te suena a ti la palabra inmundo? Algo que no es de este mundo, ¿sí o no? Inmundo, que no se puede aceptar en el mundo. Entonces eran marcados socialmente. Y fíjate, vamos ahora al versículo 45 de este capítulo 13 de Levítico. Y fíjate, no solamente era declarado inmundo, sino que se hacía algo con él. Se le obligaba al leproso a cambiar su vestidura. Fíjate, dice así el versículo 45: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados. Va a llevar una ropa rasgada, una ropa rota. ¿Qué significaba la ropa rota? ¿Sí? Eso era una vestidura de vergüenza, era una señal. Tú no podías saber que alguien tenía lepra hasta que no te acercaras a él. Y si te acercabas de manera que pudieras ver su piel, tenías el riesgo de que te contagiabas de la lepra. Entonces, en la cultura judía, en el pueblo de Israel, de donde vino Cristo, dice que para que esto no pasara, se les obligaba a los leprosos a que se pudiera una vestidura inmunda, una vestidura rasgada. ¿Sí? O sea, se les marcaba, se les etiquetaba también. Imagínate, de por sí la pena de saber que se están muriendo, lo que se sentía de ver su piel que se estaba pudriendo y cayendo, más ahora el obligarles a poner una vestidura que los marcaba como gente rechazada. ¿Sí? Yo te pregunto, entonces, ¿cuál crees tú que sería su condición emocional? ¿Sí? ¿Qué pensarían esas personas que tenían la lepra, que eran rechazadas y que no solamente se les obligaba a poner el vestido rasgado? Dice el versículo 45 que su cabeza estaba descubierta, ¿sí? Y entonces, fíjate, dice que la persona era obligada a decir inmundo, inmundo, inmundo. Cada que esa persona pasara por algún lugar donde había gente, él tenía que decir de él mismo que era inmundo, inmundo, inmundo. O sea, estaba marcado por la sociedad como algo que no tenía que ni siquiera acercarse a la gente, era algo inmundo. Nadie podía convivir, acercarse a un leproso. Sí, él tenía que pregonar. Pregonar significa hablar en voz fuerte, inmundo, inmundo. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Crees que te falta algo que llene ese vacío? El Centro Cristiano Nueva Visión te invita a sus reuniones de celebración. Celebramos tu gran amor por nosotros. Domingos 11 de la mañana y 7 de la tarde. Estamos en Francisco Zarco 1699, Colonia Girasoles, Colima, México.